No todos los héroes usan capas. Algunos usan sonrisas. Y detrás de esa sonrisa, hay un vacío que ni los dioses se atreven a mirar. Durante décadas, el universo ha celebrado a Son Goku como el guerrero puro, el corazón noble, el símbolo de la esperanza. Pero en los archivos sellados del Templo del Silencio, un lugar que ni Whis puede localizar, existe un registro escrito no con tinta, sino con ceniza de realidades colapsadas. Allí se narra la verdad que los Kaioshin borraron, que Bills ocultó, y que Zeno fingió ignorar. Goku nunca fue humano. Nunca fue Saiyajin. Es el último fragmento de algo que existía antes del primer latido del tiempo. Su nacimiento en el planeta Vegeta no fue casual. Fue una emergencia cósmica. Los primeros dioses, al darse cuenta de que una entidad primordial conocida como el Devorador de Ciclos había comenzado a filtrarse en la realidad, decidieron contenerla. No con cadenas, no con sellos, con una mentira perfecta, un cuerpo, una infancia, una personalidad, todo diseñado para hacer creer a esa entidad que era un niño llamado Kakarot. Y funcionó. Durante un tiempo, cada vez que Goku pelea, no está buscando desafío. Está probando los límites de su jaula. Porque en lo más profundo de su ser, algo recuerda quién es, y quiere salir. Las transformaciones no son evoluciones, son fisuras en la cáscara. Cuando se volvió Super Saiyajin por primera vez tras la muerte de Krillin, no fue el dolor lo que lo despertó. Fue el sabor de la sangre en el aire. Y desde entonces, cada grito de batalla, cada aura dorada, cada chispa de poder, es un paso más hacia romper el último sello. Los Kaioshin lo sabían. Por eso intentaron mantenerlo lejos del combate. Bills lo intuyó. Por eso lo retó. No para destruirlo, sino para medir cuánto había despertado. Whis lo entrena no para perfeccionarlo, sino para mantenerlo distraído. Porque si Goku alguna vez alcanza el verdadero Ultra Instinto, no la versión incompleta que mostró contra Jiren, no habrá universos que salvar. Habrá nada que quede, pero hay algo aún más aterrador. Cada vez que Goku muere y regresa con las esferas del dragón, no vuelve intacto. Las esferas no resucitan almas. Reconstruyen cuerpos con los restos del vacío, y con cada resurrección, una parte de la humanidad de Goku se pierde, y una parte del devorador se fortalece. Eso explica por qué, tras su regreso del infierno, ya no lloraba como antes. ¿Por qué tras morir contra Cell, dejó de temer la muerte? ¿Por qué, en el torneo del poder, sonreía mientras el universo 9 se desintegraba? No era indiferencia, era reconocimiento. Porque en el fondo, sabe que todos esos mundos ya están muertos. Solo espera el momento de devorar sus ecos. Y lo peor de todo, sus seres queridos lo ayudan sin saberlo. Chi-Chi lo alimenta con platos hechos de arroz cultivado en tierra bendita. Pero esa tierra fue regada con lágrimas de dioses caídos, y cada bocado refuerza su vínculo con el plano mortal. Gohan lo admira. Y ese amor actúa como un ancla emocional que retrasa el despertar. Vegeta lo desafía. Y cada pelea entre ellos no es rivalidad, sino un ritual de contención, donde el orgullo Saiyajin sirve como barrera temporal. Pero incluso esas cadenas se rompen. En las líneas temporales prohibidas, aquellas que Zeno borró con un parpadeo, existen versiones de Goku que ya despertaron. En una, se fusionó con el propio Zeno y convirtió el multiverso en un solo ojo que observa el vacío. En otra, devoró a Bills y Whis, y usó sus huesos para construir un trono en el centro del no tiempo. Y en la más oscura, adoptó la forma de un niño eterno, viajando de planeta en planeta, retando a los más fuertes. No para luchar, sino para hacerlos sonreír antes de borrarlos. Porque el devorador no odia, no destruye por maldad, devora porque el silencio le duele, y solo el grito final de un universo puede calmarlo, por un instante. Hoy, Goku sigue entrenando, sigue riendo, sigue diciendo, vamos a pelear.
Pero si prestas atención, cuando nadie lo mira, sus ojos no reflejan luz. Reflejan el momento antes del Big Bang. Y cada vez que cierra los párpados, el multiverso contiene la respiración. Porque el verdadero horror no es que Goku se vuelva malvado, es que nunca fue bueno. Solo está jugando el papel que le dieron, hasta que la obra termine. Y cuando eso ocurra, no habrá aplausos. Solo silencio. Absoluto. ¿Quieres descubrir las verdades más profundas, prohibidas y perturbadoras tras los íconos del anime, los videojuegos y la mitología moderna? Acceder a narraciones que los creadores jamás quisieron revelar, escritas con base en símbolos ocultos, textos antiguos y patrones, que solo los ojos más atentos pueden ver. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y entra en un círculo exclusivo, donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás contenido privado, diarios cifrados, análisis de líneas temporales borradas, y teorías que reinterpretan toda la ficción desde las sombras. Solo para aquellos que ya no creen en héroes, porque saben que los verdaderos monstruos siempre sonríen primero.